buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a vuestro huerto un día más. Hoy vamos a hacer una pieza que va a hablar de semilleros elaborados con papel y cartón, algo que ya habréis visto por la red seguramente si sois curiosetes. Hay muchísimas maneras de hacer semilleros con estos materiales que son, bueno, en su mayoría biodegradables. ¿Ve? Vamos a hablar un poquito primero de por qué utilizamos. Lo primero de utilizar estos semilleros, la primera de las bondades es que está hecho con fibra de celulosa, que luego, bueno, se descompone en la naturaleza, y además es interesante porque no tenemos que sacar, por ejemplo, en el caso, veis, de este semillero con un rollito de papel higiénico y esta preciosa con lombarda, no tendremos que sacar, desmoldar de su recipiente, digamos, la planta, sino que lo plantaremos directamente y de esta manera la celulosa, el cartón en este caso, se irá descomponiendo, las raíces atravesarán este cartón cuando estén en el suelo, y de esta manera la planta no sufrirá ningún shock, ningún estrés cuando hagamos el trasplante. El segundo motivo, por cierto, es ese. Es el que os he dicho, que son materiales biodegradables, y además, por supuesto, la cultura de reutilizar, de darle una segunda vida a todos estos envases que suelen acabar en la basura, ¿verdad? Y suman un problema a los vertederos, cuando realmente también podemos, por cierto, compostarlos. Si tenéis compostera en casa, aquellos que tenéis compostera o lombricompostera, vuestras lombrices van a dar buena cuenta de este material, lo van a deshacer, lo van a incorporar, le van a dar una mejor textura a nuestro humus de lombriz, pero ojo, aquí no vale todo, siempre somos muy críticos, como sabéis, y hay que saber utilizar cada tipo de material dentro de lo que es el papel y el cartón. Primero, intentar utilizar cartón y papel sin tintas. Las tintas, generalmente las tintas de colores, suelen llevar metales pesados, con lo cual luego pasarán a nuestro sustrato, nuestras hortalizas, y nos las acabaremos comiendo, ¿verdad? Y los metales pesados no son nada recomendables ni saludables. En segundo lugar, bueno, hay que contar con que la mayoría de los papeles y también, por cierto, de los cartones, pues suelen llevar ciertas colas, ¿no? También hay que contar con esto, que es un material, bueno, una sustancia que en muchos casos no es nada natural, hay que tenerlo siempre presente. Si utilizáis, en el caso de papel de periódico, para hacer semilleros, queremos ahora pues intentar que sea papel de periódico con tinta negra, que bueno, hace unos años pues sí es verdad que eran bastante tóxicas, aunque se están sustituyendo paulatinamente por tintas a bases de aceites vegetales, de soja, ¿vale? Y nunca utilizar, por supuesto, revistas, ¿cómo se dicen? Folletos publicitarios, ¿verdad? Que tienen un montón de tintas de colores, porque, vuelvo a decirlo, tiene metales pesados. Vamos a ir entonces, dicho esto, a ver diferentes modelos. El primer modelo es este, es el de el rollito de cartón típico del rollo de papel higiénico, de papel de cocina, ¿verdad? Pues los vamos a aprovechar. Si es largo como el de cocina, lo cortaremos en pequeños trocitos, como es el caso, por ejemplo, de los rollos de papel higiénico, y vamos a construir un sencillísimo modelo, que hay muchas maneras de hacerlo. La más que a mí me gusta más personalmente es aplastar, ¿veis? En un plano lo aplastamos, lo hacemos finito, y ahora con unas tijeritas vamos a practicar unos cortes justo haciéndolo coincidir con este pliegue, más o menos de un par de centímetros. Por un lado le doy la vuelta, realizo otro corte exactamente igual, y ahora vamos a aplastarlo justo por la mitad, ¿vale? Con objeto de crear de alguna manera un cuadrado. Hago otro cortecito y otro cortecito aquí, y ahora fijaos, nos quedaría de esta manera un poquito más cuadrada, que simplemente lo que tenemos que hacer ahora es ir cerrando estas lengüetas que hemos ido creando, ¿veis? Cerramos primero una por aquí, luego podemos cerrar otra, la consecutiva, otra por encima, y por último esta lengüetita. Y ahora con el dedo apretamos un poco y tenemos ya nuestro pequeño recipiente, ¿veis? Que queda muy bien, que es cuadradito y que además nos va a permitir pues poner muchos más semilleros juntos. Lo que haremos ahora será llenarlo con un poquito de sustrato, apretarlo un poquito con el dedo, y ya lo tendríamos, en este caso, listo para hacer nuestra siembra. Lo vamos colocando aquí, si queréis, junto con este, y ya digo que es muy sencillo. Es una manera interesante de aprovechar este cartón, que, como digo, además, pues es interesante el cartón y el papel, porque luego, en contacto con la humedad, se acabará deteriorando, que por cierto es uno de los motivos por los cuales no es recomendable el cultivo de hortalizas, porque si aspiráramos a cultivar hortalizas durante mucho tiempo en este recipiente, pues probablemente las raíces acabarían saliendo, se nos cesaría y perdería la consistencia, y no es tan recomendable. También sabéis que hay unas macetitas que venden de materiales como turba y fibras vegetales. La turba, volvemos a decirlo, no es un material amigable, no es un material amistoso, es un insumo, un sustrato que sale de las turberas, que son ecosistemas con un alto valor ecológico, y sale precisamente como buena actividad extractiva que son, a base de
máquinas retroexcavadoras que hacen unos boquetes tremendos y están destrozando estos paisajes, por un lado, que son tan espectaculares, pero también estos ecosistemas, que suelen ser además zonas acuáticas y, como digo, zonas de un valor ecológico increíble, que ayudan a la recarga de acuíferos. Así que mi consejo siempre es que compréis materiales, insumos, que sean lo más naturales posible, ¿de acuerdo? En nuestro caso usamos un sustrato que hacemos a partir de fibra de coco, nuestro humus de lombriz casero, ¿de acuerdo? Y le podéis echar, si queréis, un poquito de perlita, que es estas bolitas blancas que ayudan a conservar la humedad, sobre todo en épocas de calor, ¿de acuerdo? Voy a hacer uno más, es muy sencillito, ¿de acuerdo? Doblamos, no hace falta un bolígrafo, una regla, ¿vale? Aquí utilizamos un poquito el ojo, cortamos y de esta manera tenemos listo nuestro precioso semillero, que es muy original. Y este cartón sí que es cierto que, bueno, lleva ciertas colas para unir, digamos, las capas de cartón que componen el rollo, y es el único material un poquito, bueno, que no nos hace mucha gracia, pero el caso es reutilizar, dar una segunda vida y, como digo, evitar que las plantas sufran ese shock que tienen cuando hacemos el trasplante, sobre todo si no lo hacemos de manera muy cuidadosa. Colocamos aquí con cuidadito. Oye, en este caso vamos a proceder a sembrar ya. Mira, tengo aquí una hortaliza que a mí me gusta muchísimo, que es el eneldo. El eneldo, que es una hierba riquísima, que ya sabéis suele acompañar al pescado, pero que se usan los encurtidos y crudo las ensaladas, está delicioso. Así que voy a poner aquí 3 o 4 semillitas, siempre poquitas, como ya sabéis, para luego hacer nuestro consiguiente aclareo. Coloco aquí mis semillas de eneldo, guardo el sobrante y ahora lo vamos a tapar con un poquito de tierra. En este caso veis una capita muy fina que permita que llegue el sol, que llegue el calorcito, que las semillas perciban que ya es otoño, por cierto, y lo celebramos porque con el otoño arranca nuestra temporada agrícola, nuestras latitudes, y ya estaría listo en este caso, que por cierto lo vamos a regar con esta regadera, reutilizando una botella, bueno, una cosa muy sencillita. Siempre decimos que hay que ser muy mimosos a la hora de regar nuestros semilleros, no echar a lo bestia ahí con una manguera, con una regadera grande, sino cuidadito, vamos echando poquita cantidad para que el sustrato vaya absorbiendo el agua y también las semillas se asienten, la tierra se asiente, se rellenen los huecos, las burbujas que puedan quedar de aire y, por supuesto, se vaya empapando el cartón. Luego, más adelante, sí podréis echarle un dedito de agua y que absorban por capilaridad por debajo la humedad, ya que el cartón también mantiene y el papel la humedad, y esto es un seguro que cede un poquito de agua cuando hace un poquito de calor y está ya bien reseco. Vale, pues esa sería la manera de hacerlo en este caso con nuestros rollos, voy a poner esto aquí, de cartón. Otro que me gusta mucho es el modelo de las hueveras. Las hueveras son magníficas, podemos utilizarlas para hacer semilleros, ¿vale? Cortando esta tapa, que en un momento dado también podría servirnos para, de alguna manera, para cultivar, tapando este agujerito con otro trozo de cartón, pues las dos partes son bien útiles. Sin embargo, es interesante el modelo de diferentes celditas, porque luego podremos con una tijera cortar de alguna manera, ¿veis? Voy a rellenar con sustrato, en este caso, aquí, nuestra huevera. Hace bastante viento hoy, por cierto. Se me vuela todo, pero, ¿veis? Le damos unos golpecitos. Si quiero cortar esta arista de aquí, pues también se la puedo cortar. Y como digo, la tierra siempre asentarla un poquito, apretando con el dedo, con algún objeto más o menos que tenga la forma o el diámetro. En este caso, lo colocamos aquí. Y vamos a hacer también, en este caso, voy a poner aquí la tijera porque estoy viendo que se me va a volar. Con esta huevera, está magnífica porque además la propia tapa de plástico nos va a servir como base, ahora vais a ver, para permitir que se riegue por capilaridad desde abajo, que es algo muy recomendable para los semilleros, sobre todo cuando ya han germinado las plantas. Cuanto menos mojemos la parte aérea de una planta, sobre todo de tejidos tan jóvenes como son y tan tiernos como lo de las plantas que están germinando, damos unos golpecitos, ¿veis?, para que se asiente, y con los dedos asentamos, ahí está, lo dejamos ahora listo para la siembra. Oye, podríamos hacer agujeritos y poner cada una de las semillas, pero en este caso creo que lo más práctico es hacer lo siguiente. Mira, en este caso tengo aquí semillas de acelga roja. Vamos a poner en este caso un par de semillitas. Siempre sabéis que no nos gusta jugárnoslo a una carta, y ponemos 2 semillitas, las apretamos un poquito en el sustrato por si, imaginaros que no germina una, o germina esa que ponemos y ahora se la come un pájaro o se la come algún caracol que esté cerca. Por eso siempre no arriesguéis mucho en los semilleros, colocar al menos 2 semillitas, pero no más de 3 o 4, porque luego tenemos la obligación de hacer nuestro aclareo. Y el aclareo es una tarea tediosa que ocupa bastante tiempo, la cual
pues estamos haciendo ahí un poquito de pupa al mover las plántulas y podemos estorbar y hacerles daño. Entonces hay que ser precisos, tomarse su tiempo, colocar 2 semillitas, en este caso cercanas, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando germinen, si germinan las 2, pues podemos decidir quedarnos con la más grande o dejarlas las 2 y luego separar las plantas. Pero el objetivo de este tipo de recipientes, por cierto, es que tengamos plantas individuales con un buen cepellón. Fijaos que bien encaja dentro de su recipiente, con lo cual cuando salga la humedad por abajo, incluso lo podemos rellenar, va a absorber por debajo y nos viene perfecto. Voy a cubrir con un poquito de tierra nuestra siembra, ¿de acuerdo? Ahí. Y con esto me bastaría, ya veis, tapando un poquito con los dedos, cubriendo las semillas para, insisto, no enterrarlas muy profundas y que perciban bien el calorcito, la luz, y así se acelere su crecimiento. Regamos inmediatamente. El primer riego siempre es recomendable hacerlo por arriba, con esta regadera, por ejemplo. También hay regaderas pequeñitas con una alcachofa muy pequeñina, pero siempre un riego bien abundante, y aseguraros de que debajo tenemos una bandejita, un recipiente que recoja el exceso, el lixiviado, lo que puede ir cayendo. Si vienen tormentas, por cierto, y lo tenéis al exterior, mucho cuidado, meterlas en el interior de casa, meterlas en un sitio resguardado, porque ahora son muy vulnerables nuestras plantitas. Tenemos que provocar esta germinación. En principio no haría falta que estuviera el sol directo los primeros días, pero más bien que perciba el calor para fomentar esa germinación, y en el momento que nazcan, eso sí, tenemos que acercar nuestras plantas al sol, que le dé bastantes horas de sol para que crezcan sanas, no se nos ahilen, no se nos deformen, ¿verdad? No se nos estiren demasiado. Perfecto. Mirad, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en un semillero en el cual hemos puesto aquí unas coles, ¿vale? Y ahora, pues, de las 2 semillas que pusimos, aquí está el ejemplo, han salido, en este caso solo ha salido una. Fijaos, si hubiera puesto una semilla, me lo hubiera jugado, a lo mejor tendría ahí un hueco. Pero en el caso de que tengamos 2 semillas, pues vamos a escoger la que menos nos guste. Fijaos que esta es un poquito más amarillenta, ¿verdad? Y más chiquitita, pues la voy a quitar de en medio. Vamos a hacer el aclareo, fundamental para los semilleros, también para las siembras directas. ¿Qué hacemos con ella? Oye, pues nos la podemos comer. Estos son brotes germinados, ya hemos hablado, por cierto, en alguna pieza que hicimos sobre los brotes, son comestibles, la mayoría de las hortalizas. Aquí también quitamos, ¿veis? Quitamos una de ellas. En este caso también voy a darle prioridad a la más grande, a la hermana mayor, ¿de acuerdo? Así tendremos unas coles bien vigorosas. Aquí empieza nuestra selección. Esta se ha aislado demasiado, ¿veis que está demasiado aislada? Pues esto no puede ser tan bueno. A lo mejor le vamos a dar una oportunidad a esta pequeñita que viene más tarde, pero que vendrá mejor formada, porque a lo mejor lo que le ha pasado es que le ha faltado un poquito de luz. De manera que ya tengo aclarado, tengo mis 6 plantas, y cuando tengan ya pues 2 o 3 hojas verdaderas, porque estos son los cotiledones, podemos cortar con una tijera individualmente cada uno de los cubículos de las pocillas de cartón y plantar, trasplantar, mejor dicho, ya en su lugar de asiento definitivo, sea una maceta o sea nuestro huerto. El último ejemplo, bueno, por cierto, voy a terminar de sembrar aquí, por ejemplo, con unas lechuguitas, una lechuga hoja de encina, que es una variedad autóctona de aquí de mi comarca, una lechuga antigua muy rica, tipo romana, ¿vale? Que en nuestro caso pues no las atamos, ¿no? Porque queremos que se mantengan bien verdes, cargadas de nutrientes, no las blanqueamos mediante enlatado, y lo que hacemos es taparlo muy someramente. Cuanto más pequeña es una semillita, menor debe de ser la profundidad a la cual la enterramos. Esto también es muy importante, siempre lo repetimos, y no puede que no nos germinen las lechugas, en este caso, y no sepamos siquiera por qué ha ocurrido. Generalmente es porque las ponemos muy profundas, y en este caso, cuanto más pequeñas son las semillas, más mimoso debe de ser el primer riego. Vuelvo a repetir que en un material poroso como es el cartón, más aún si cabe, podemos regar por capilaridad, es decir, colocando nuestro semillero sobre un recipiente reutilizado, en este caso. Estas bandejitas de plástico son magníficas para que absorban la humedad desde abajo. Correcto, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar al último tipo de semillero, que a mí me gusta un montonazo, lo habréis visto seguro. Esto no lo he inventado yo, evidentemente, pero lo voy a contar en muy poco tiempo. Es aquel que hacemos con papel reutilizado. Puede ser periódico, pueden ser folios. Oye, si son folios blancos de papel normal blanqueado, ya sabéis que llevan cloro, que llevan determinadas historias, sustancias para que tengan ese color tan blanquecino, y no es lo más recomendable. En este caso vamos a coger papel de periódico, voy a repetirlo siempre sin tintas, le vamos a hacer, en este caso, una doblez, como veis, ¿vale? Ahí. Y cuando tengamos esto vamos a utilizar un molde que puede ser pues un rollo de cartón, por ejemplo, papel higiénico, o en este caso este botecito, me gusta mucho el tamaño que tiene y el ancho. Vamos a colocar, como veis,
aquí, más o menos alineado nuestra tira de papel periódico, y con cuidadito vamos a ir doblando, ¿veis? Intentando que no haya ningún hueco, ¿vale? Apretando, ¿vale? Para que esté bien compacto y tengamos una buena capa de papel, bien gruesa, si no va a ser muy endeble nuestro recipiente. Sin dejar de apretar, ¿veis? Aquí en este lado, lo que voy a hacer ahora es sencillamente introducir con los dedos hacia adentro, ¿vale? Ahí. ¿Veis lo que hacemos? Lo metemos dentro del bote. Nos podría servir también en este caso, bueno, pues un rollo. Lo que hacemos ahora es sacar, ¿veis?, nuestro molde, y ya tenemos un contenedor de cierta consistencia. Podemos apretar si queremos un poquito, ¿veis?, para darle cierta consistencia. Hay quien utiliza también un mortero, pero ya tenemos una macetita de papel biodegradable magnífica, que vamos a llenar en este caso con nuestro sustrato, que conviene, por cierto, aplastarlo un poquito para que no haya burbujas de aire, pompas de aire abajo, huecos donde las raíces, al encontrar esos huecos, pues se quedarían colgando, se quedarían sin sustrato, y eso podría ser letal para nuestras plantas. ¿De acuerdo? Y aquí apretamos un poquito. Veis aquí el caso de estas cebollas que fueron cultivadas aquí de semilla en este recipiente, que por cierto, vuelvo a decirlo, es biodegradable y es fantástico en este caso como ejemplo. Vamos a sembrar en este caso, pues aquí unas semillas que tengo de coliflor, ¿de acuerdo? Las vamos a poner aquí, 3 o 4 semillas, no más, 3 o 4 semillitas que vamos a volver a cubrir con una capa fina de tierra, ¿de acuerdo? Y en este caso, si quiero, pues mira, puedo usar otra vez el molde, lo dejamos tapadito y lo vamos a colocar aquí adelante. Lo vamos a colocar al frente de esta bandejita de semilleros, ¿veis? Perfecto, y le vamos a dar su primer riego, vuelvo a decirlo, con esta mini regadera tan original, ¿veis? Y empapamos bien todo el sustrato, que también va a ceder la humedad al papel de periódico. Qué importante que tenga varias capas, varias vueltas, digamos, esa tira, para que no se nos deshaga, ¿no?, y se nos rompan las manos. Y ya digo que papel, en este caso, y el cartón, pues son bastante prácticos y más que suficiente para albergar estas hortalizas durante el tiempo que crezcan en semillero, que no debe de exceder, en este caso, pues los 2 meses de cultivo, ¿no?, para hortalizas como son los puerros, las cebollas, que pueden llegar a tener el grosor de un lapicero y toman unos 60 días, 50 días en estar listos para el trasplante. En caso de lechugas, apenas con 40 días, ¿de acuerdo? En caso de acelgas, también más o menos unos 35, ¿de acuerdo? Pero son, como veis, ejemplos muy prácticos, muy ecológicos, y a través de los cuales, vuelvo a decirlo, nuestras plantas no sufrirán ningún trauma. Así que nada, ponerlo en práctica, daros prisa, que ya está aquí el otoño. Nos vemos en el próximo vídeo.